En este caso, para quizás intentar simplificar este capítulo, vamos a basarnos en tres funciones principales, ¿ya? En el caso de, digamos, podemos decir de las hormonas sexuales masculinas y en sí todo lo relacionado a la fisiología del aparato reproductor masculino. Entonces, entre ellos, primero vamos a abarcar lo que va a ser la espermatogenia, que ustedes esto ya lo han visto a profundidad, ¿no? En lo que es embrionistología. Ahora le vamos a dar ahí el pantallazo fisiológico, donde ustedes saben, ¿no? Espermatogenia o espermatogénesis se refiere netamente a la formación de los espermatozoides. El otro punto que vamos a ir valorando acá va a ser en qué consiste el acto sexual masculino. Ustedes van a ver ahí los diferentes pasos que uno tiene, digamos, que pasar a qué tipos de estímulos activan todo este proceso, todo eso vamos a ir abarcando acá. Y lo más importante, ¿no? Como estamos viendo ahí, casi ya finalizando lo que son nuestros capítulos de endocrinología, cómo van a controlar las hormonas a la fisiología masculina, ¿no? En este caso, ¿qué van a tener que ver ellas referente a lo que va a ser? Por un lado van a ver que intervienen en lo que va a ser, ¿no? El desempeño sexual y por otro lado sobre todo ahí en lo que es el proceso de la espermatogénesis y por lo tanto ahí formar parte de la función reproductora masculina. ¿Ya? Entonces para ello, como siempre yo les digo, antes de avanzar cualquier tema, siempre tenemos que hacer nuestro pincelazo ahí de recordatorio de todo lo que sería referente a la anatomía, ¿no? Entonces, como vamos a ir viendo acá todo lo referente al aparato reproductor masculino, tenemos que recordar, ¿no? Que tenemos el órgano, en este caso, de la cópula, que va a ser el pene. Vamos a tener los órganos, en este caso, que van a ser tomadas en cuenta como las glándulas endócrinas del aparato reproductor masculino, que van a ser los testículos, ¿no? Porque es donde ahí se va a originar lo que van a ser los mismos espermatozoides y sobre todo la testosterona. Vamos a tener también las vías espermáticas, ¿no? Que también las deben de recorrer ustedes, que incluso inician, ¿no? Desde muy pequeños ahí dentro de los mismos testículos. Recuerdan que tenemos ahí los mismos túbulos seminíferos, la red de testis, luego tenemos los conductos eferentes, luego el epidídimo que está por acá, luego se continúa ahí con el conducto deferente, esos conductos deferentes ahí continúan y van a desembocar en lo que va a ser la próstata. Por otro lado, vamos a tener las vesículas seminales junto a la próstata, que son como tipo glándulas anexas aquí al aparato reproductor masculino, formando ahí en esa unión, ¿no? De los conductos deferentes con el conducto eyaculador, lo que va a ser, en este caso, el inicio de lo que sería precisamente, ¿no? Ese conducto eyaculador que se va a unir a lo que va a ser ahí a la uretra, en ese caso la uretra prostática, y la siguiente uretra va a estar en lo que va a ser el cuerpo, sobre todo esponjoso del pene, para poder desembocar en lo que sería el meato urinario. No, todo eso sería simplemente un resumen bastante rápido referente a la anatomía del aparato reproductor masculino. Ya, entonces, si vamos a ir desarrollando acá los pasos que les decía al inicio, vamos a ir abarcando el primero, ¿no? Que en este caso sería la espermatogénesis o el espermatogenia. En este caso, estos pequeños amiguitos, pues que son los espermatozoides, ustedes saben, ¿no? Ahí por las diferentes fases meióticas se van a ir dividiendo las células y dando origen a lo que serían estas células masculinas, que ellas se van a encargar de fabricar o producirse, si ustedes quieren llamarla, en estas o en estos pequeños túbulos que se encuentran en los testículos, denominados los túbulos seminíferos, ¿no? Que aproximadamente ahí en esa estructura tan pequeña que ustedes saben aproximadamente puede medir como 3 centímetros, digamos, hasta 4 máximo de longitud. Ahí dentro tenemos tantos túbulos seminíferos, casi como 900 a 1000, y es ahí donde se van a fabricar estas células, ¿no? Que obviamente ya si tenemos ahí el acto, en este caso de que serían las relaciones sexuales, se puede llegar a producir una fecundación
si la mujer se encuentra sobre todo en el periodo de ovulación, ¿no? De todas formas, esto ya vamos a ir abarcando cuando veamos aparato reproductor femenino para complementar lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, vamos a ir viendo cómo se da, ¿no? En sí la liberación exacta de estos espermatozoides, cuál va a ser sobre todo el estímulo inicial. Y por otro lado también, ¿no? Cómo se va a liberar la hormona sexual masculina, que todos sabemos que va a ser la testosterona. Ya, entonces fíjense, nuevamente tenemos nuestra imagen del eje donde está el mismo jefe, ¿no? El jefe de jefes, no se olviden de él, del hipotálamo, ¿no? Sabemos que el hipotálamo, en este caso, relacionado con las hormonas sexuales masculinas, en este caso va a liberar pues las famosas o la famosa gonadoliberina, que esa gonadoliberina va a ir y va a estimular a lo que va a ser la adenohipófisis, ¿no? Ahí alguien me puede decir a quiénes va a ir a estimular esa gonadoliberina. A ver, vamos ahí que ustedes han ido haciendo su mapita mental. A las células gonadotropas. Eso, muy bien, a las células gonadotropas, ¿no? Y esas células gonadotropas van a secretar nuestras famosas hormonas gonadotropinas, ¿no? Que en este caso, esas famosas gonadotropinas van a ser la folículo estimulante y la hormona luteinizante, ¿no? Por eso es que yo les decía, creo que en los temas de introducción en endocrinología, que miren, los varones también tienen estas hormonas, ¿no? Quizás nosotros siempre estamos hablando, bueno, debido de escuchar, ¿no? Sobre todo en periodos de ovulación, del ciclo menstrual, todo el tiempo, luteinizante, folículo estimulante, incluso en el mismo embarazo, todas estas hormonas, pero nunca se toma en cuenta estas hormonas en los varones y uno incluso llegaría a pensar que no existen en ellos, ¿no? Pero ustedes acaban de observar y están ya conociendo que sí se van a liberar estas hormonas denominadas gonadotropas o gonadotropinas, ¿ok? Que en este caso va a ser la folículo estimulante y la luteinizante, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Ambas se dirigen, ¿ya? Obviamente por torrente sanguíneo hasta, en este caso, nuestras glándulas endocrinas masculinas que van a ser los testículos, ¿ya? ¿Qué tenemos en los testículos? Fíjense si hacemos ahí un acercamiento con visión microscópica, tenemos diferentes tipos de células en esos túbulos seminíferos que yo hace un momentito les estaba mostrando, ¿no? Ahí dentro tenemos las células que en este caso vamos a agarrar las más importantes que van a ser las células de Leydig y por otro lado las células de Sertoli, ¿ya? Si hablamos de las células de Leydig, la hormona luteinizante va a ir, como quien dice, a activarlas a ellas, ¿ya? Directamente, es decir, la luteinizante no va a ir al testículo, llegar a los túbulos seminíferos y se acabó. Va a ir y va a ir a buscar en específico a las células de Leydig, ¿ok? ¿Qué hace ahí? Hace que estas células de Leydig secreten recién la testosterona, ¿ya? Es decir, fíjense, si es que la luteinizante nunca llegaría por acá a estimular a estas células de Leydig, no se podría producir la testosterona, ¿ya? Pero que en este caso, como está llegando, pues sí se produce, ¿no? Y ya la mayoría sabemos, pues, que la testosterona, sobre todo, se va a encargar de dar los caracteres sexuales secundarios masculinos a los varones, ¿no? Que más adelante vamos a ir viendo características específicas de esta hormona, ¿ya? Por otro lado, vemos acá otra hormona gonadotropina o gonadotropa, que sería la folículo estimulante, que también habíamos dicho que llega a los testículos, llega a los túbulos seminíferos, pero en este caso va a ir a buscar a otro grupo especial de células que va a ser las células de Sertoli, ¿ya? ¿Qué va a hacer con ellas? Estas células prácticamente van a ser estimuladas para producir los espermatozoides, ¿ya? Porque habíamos dicho, recuerdan hace un momento, los espermatozoides se originan en los túbulos seminíferos, pero ¿cómo se empezaron a producir ellos? Por estas células de Sertoli, ¿ok? Que ellas son prácticamente precursoras directas de la espermatogénesis, ¿ya? Un detalle importante que también tenemos que tener en cuenta, por eso puse aquí una E para que no se olviden, es que aparte que esta testosterona
ayudó en lo que son los caracteres sexuales masculinos secundarios. Puede ayudar también indirectamente acá a las células de Sertoli, convirtiendo esta testosterona en estrógenos, aunque no lo crean, ¿ya? Y estos estrógenos, obviamente, aunque en menor cantidad, porque estamos hablando de varones, ¿ya? Pero estos estrógenos ayudan también en lo que va a ser la espermatogénesis, ¿ok? Entonces, en resumen, las hormonas acá básicas o estrellas, podemos decir, va a ser tanto la folículo estimulante como la luteinizante, que ambas van a ir a estimular, sobre todo si hablamos de la folículo estimulante, a la espermatogénesis, y la luteinizante para la liberación de testosterona. Ya por otro lado también, fíjense, podemos tener indirectamente la secreción o la estimulación de estas células que ustedes las recuerdan ahí como las somatotropas, que son, ¿no?, las hormonas que van a liberar la hormona del crecimiento, ¿no?, las células encargadas de ello. Entonces, también indirectamente la hormona del crecimiento ayuda, ¿no?, en lo que va a ser el buen funcionamiento y desarrollo, sobre todo para alcanzar ahí la espermatogénesis, ¿ok? Entonces, una vez hablando ahí en general sobre toda esta liberación hormonal, y ya saben cómo es nuestro eje, ¿no?, podemos decir que prácticamente se van a liberar casi 120 millones de espermatozoides al día, ¿no? Fíjense, esa sería la fabricación que vamos a tener de espermatozoides, ¿ok? Incluso se puede decir, ¿no?, que mediante esa cuantificación uno podría decir si esa persona puede llegar, obviamente, como les decía, ¿no?, si existe relación sexual con una mujer, en este caso, que justamente esté en el periodo de ovulación, puede producirse ahí la fecundación, pero mucho va a depender de la cantidad de espermatozoides que tenga ese varón, ¿no? Entonces, la cantidad ideal y estándar sería esta, ¿ya? Pero obviamente puede variar entre más o menos, ¿no? Pero ese es el estándar. Pero si al día se llegarían en este caso a cuantificar menos de 20 millones, ya esa persona lamentablemente en este caso se la podría calificar como una persona infértil, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso, y tal vez también pregunta de examen, ya menos de 20 millones ya no puede producir, como quien dice, ya no puede llegar a tener hijos, ya entonces sería un hombre infértil. ¿Ok? Obviamente ahí tendríamos que decir, ¿no? Pero ¿por qué no va a producir la cantidad exacta? Vamos a ir viendo, ¿no? Que por un lado puede ser pues el factor hormonal, hemos visto los diferentes ejes, un problema directamente a nivel testicular, puede ser un problema a nivel de la adenohipófisis o a nivel del mismo hipotálamo, tumores, tantas cosas que pueden suceder, ¿no? Entonces, todo hay que tener ahí siempre en cuenta, ¿no? Incluso hasta factores genéticos, todo eso, ¿ya? ¿Qué más podemos mencionar acá? Por otro lado, para que estos espermatozoides puedan llegar, en este caso, si es que existe, como les decía, ahí una relación sexual, pues para que ellos puedan movilizarse, ¿no? Como estamos observando en esta imagen, sin ningún problema, para en este caso, digamos, llegar, digamos, si ha habido ahí un coito, llegar a la vagina, en este caso de la mujer, pues tenemos que tener como una especie de ayuda, ¿no? Que todo ese conjunto es el famoso semen, ¿no? Que en este caso, fíjense, va a estar como quien dice elaborado y como quien dice, como les puedo explicar, en sus componentes va a estar hecho y le van a dar esa característica especial, tanto lo que va a ser las vesículas seminales, la próstata y también las glándulas bulbouretrales, ya que obviamente ellas le van a dar como quien dice el toque final. Por un lado, las vesículas seminales al semen le van a aportar lo que va a ser fructosa. Fíjense que este es un tipo de azúcar que prácticamente ayuda a, aparte de movilizar, ¿no?, los espermatozoides, asimismo también como una especie de nutrición, ¿no? También tenemos ahí ácido cítrico, prostaglandinas, interesantes estas prostaglandinas porque esas prostaglandinas van y se van a enfrentar, como quien dice acá, con lo que va a ser
la misma acidez de la vagina y ayudan, ¿no?, en contrayendo esa zona de la vagina y obviamente acá indirectamente les ayudan a los espermatozoides a poder movilizarse por el tracto femenino, ¿no? Por otro lado también tenemos el fibrinógeno, que le da esa consistencia a veces media pegajosa, ¿no?, a lo que es el semen, precisamente con la finalidad de que ellos se vayan movilizando, los espermatozoides, y se vayan adhiriendo más y más y más a lo que va a ser la mucosa femenina, ¿no? Por otro lado, lo que va a dar o lo que nos va a aportar la próstata también va a ser ese aspecto lechoso que tiene el semen. Por otro lado, también tenemos el citrato de calcio, fosfato y el pH. El pH característico que va a tener el semen va a ser alcalino, casi tiene como un tipo 8 de alcalinidad. Entonces, fíjense, ese pH precisamente es totalmente opuesto, ¿no?, al que tenemos en el medio, en este caso de la vagina, que es totalmente ácido. Vamos a pasar a nuestro punto 2, que sería ya el acto sexual masculino. ¿En qué consiste? ¿Qué son los detalles? Y prácticamente cuáles van a ser los pasos para llegar en sí a este punto. ¿Ya? Fíjense que acá todo prácticamente va a estar controlado por lo que va a ser el sistema nervioso, sobre todo lo que va a ser la médula. Ustedes recuerdan, ¿no?, la médula espinal ahí por anatomía. Tenemos diferentes regiones, entre las cuales las que más nos van a ayudar en este caso va a ser la médula lumbosacra, que prácticamente ellas van a inervar, ¿no?, toda la zona de los aparatos reproductores masculinos y por lo tanto ayudarnos en las diferentes fases de lo que sería este acto sexual masculino. Ya para arrancar, como quien dice, este estímulo nervioso, en el caso de los varones, vamos a ir comparando el día de mañana también con las mujeres, son diferentes los estímulos, les comento. Ya por un lado, en el caso del varón, para que, como quien dice, comience ese líbido, tiene que haber por un lado el estímulo netamente visual. Quizás ustedes han debido de escuchar eso, ¿no? La mujer es más auditiva. Si, digamos, ustedes quieren conquistar a una mujer, le dicen cosas bonitas, qué sé yo, obviamente que no sean mentiras, ¿no? Pero la mujer es más, no solamente le gusta escuchar palabritas, sino que también obviamente que actúen las personas, pero ella ya va, como quien dice, imaginando las cosas, va pensando con hechos, está mirando, es diferente. Ya en cambio el varón se va más a la parte visual, ¿no? No solamente que le digan cosas bonitas, sino que también el estímulo visual va, como quien dice, desencadenar todos los impulsos nerviosos para la relación sexual. ¿Ya? Otro estímulo en el varón para desencadenar este proceso también va a ser el estímulo netamente físico, ¿no? Que en este caso ya va a incluir obviamente ahí el estímulo directo, obviamente en las zonas erógenas, ¿no? Que sería sobre todo el órgano de la cópula, todo lo referente en este caso a lo que serían los órganos sexuales masculinos, ¿no? Entonces la estimulación también directamente de esas zonas, como quien dice, arranca o desencadena todo este reflejo nervioso. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las etapas en este caso del acto sexual masculino? ¿Ya? Porque también hay un acto sexual femenino y son diferentes etapas. ¿Ok? Entonces el primer punto en este caso, o la primera etapa, va a ser la erección. Luego vamos a tener la segunda fase, que va a ser la lubricación. Y por último vamos a tener la fase de la emisión y eyaculación, ya que en este caso ya termina todo con el proceso de la resolución, pero todo esto es como un punto en sí. Ya vamos aquí a desarrollar y ver por qué se da la erección y qué es la erección con exactitud, ¿no? Entonces, fíjense que para desencadenar esta primera etapa está lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Primero tiene que haber sí o sí un estímulo, ¿no? Un estímulo que ya sea netamente ahí psíquico, que en este caso para el varón generalmente es algo visual, ¿no? Aparte de visual, incluso los pensamientos constantes, qué sé yo, digamos, se enamoró de alguien o le gusta una chica, piensa constantemente en ella, ya se imagina cosas con ella, entonces eso también puede desencadenar
este proceso, y por otro el estímulo físico, ¿no? Que les decía directamente, el estímulo directo sobre las zonas erógenas. Todo eso ya hace que se estimule nuestra médula, sobre todo le estimula la zona sacra, donde se va a activar el sistema nervioso, que en este caso sería autónomo, la parte del sistema nervioso parasimpático, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer el sistema nervioso parasimpático? A través de esos nervios que provienen ahí de la médula sacra, van a ir liberando óxido nítrico, la misma acetilcolina, el AMPC cíclico, que se va a convertir en el guanilato ciclasa. Todas estas sustancias van y actúan a nivel sobre todo de nervios y que están ahí sobre todo en las capitas musculares, sobre todo de lo que son las arterias, en este caso relacionadas al aparato reproductor masculino, sobre todo las que están a nivel del pene. ¿Qué es lo que hacen con esas capitas musculares de las arterias? Las relajan y con esa relajación se produce prácticamente la vasodilatación de las mismas. Al producir la vasodilatación arterial, obviamente vamos a tener mayor aporte sanguíneo a esa zona. Por otro lado, si hablamos a nivel de los cuerpos cavernosos del pene, no se olviden que tenemos dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Más que todo hablamos acá de los cuerpos cavernosos. Ellos tienen como una especie de túnicas fibrosas, las cuales están bastante irrigadas. Y también en esa zona, pues, hay como quien dice mayor ingreso de sangre y toda esa sangre que ingresa a esta zona produce, pues, ¿no? Un alargamiento y endurecimiento, en este caso del pene, lo cual da el primer punto, que sería la erección. Ya por eso se da la erección, fíjense, ya ahí está explicado, sobre todo el sistema parasimpático es el que está actuando en esta etapa, ya. Y lo interesante de esto, ¿no? Como está, como quien dice, ingresando ahí tanta sangre arterial, por otro lado, a nivel de la sangre venosa, es como si se estuviera obstruyendo ese flujo, ¿ya? Por eso es que no hay, digamos, podemos decir, la entrada y al mismo tiempo de salida por la parte venosa, entonces todo el tiempo ese pene en este caso estaría flácido, ¿no? Entonces, por un lado, toda esta acción que acabamos de ver del sistema nervioso parasimpático hace que se mantenga un flujo directo en lo que va a ser la zona arterial y por un tiempo, ¿no? La oclusión en este caso de las partes venosas, por lo cual se mantiene ahí la erección. Ya esa sería la primera fase. La segunda fase va a ser la fase de la lubricación, ¿ya? El mismo sistema nervioso parasimpático que habíamos visto que está ahí liberado por lo que serían los nervios pertenecientes a la médula sacra, hace también que se activen acá nuestras glándulas anexas, podríamos decir, al aparato reproductor masculino, pero que en este caso están más superficiales, como van a ser las glándulas bulbouretrales. Ellas entonces van a empezar, como quien dice, a secretar el famoso, si ustedes quieren llamar, líquido preseminal, precisamente para lubricar, ¿no? Ir lubricando precisamente el camino que después vamos a ir, como quien dice, preparando para la liberación de los espermatozoides, ¿no? Y obviamente, pues, ¿no? Si es que ocurre ahí un acto sexual, para que ese momento no sea doloroso, ¿no? Y precisamente ahí ayude en esa etapa de la lubricación. Ya, la tercera fase va a ser la fase de la emisión y posteriormente la eyaculación. En este caso, ya deja de actuar el sistema nervioso parasimpático y vamos a actuar sobre todo con el sistema nervioso simpático. Ya entonces acá vamos a estimular prácticamente zonas más bajas de lo que sería la zona, en este caso, torácica y lumbar, para dar, como quien dice aquí, estímulos netamente simpáticos. ¿Qué es lo que va a hacer este sistema? Prácticamente va a ir y va a movilizar a lo que van a ser los conductos deferentes, haciendo que ellos se contraigan, y ahí obviamente van a ir sacando precisamente los espermatozoides, y por otro lado también que sobre todo el conducto eyaculador, ¿no? Que ustedes ya saben que estaba conformado por la unión de los conductos deferentes y el mismo conducto que viene de las vesículas seminales,
también se contraigan. Por otro lado, también activa nuestra próstata para que se liberen todas las sustancias que hemos comentado hace un momento, ¿no? Y ahí prácticamente ya estamos movilizando, como quien dice, a todos los espermatozoides en su mismo semen, en su mismo líquido que les va a ayudar a movilizarse. Y antes de que ellos sean expulsados, ya vamos a comenzar como una fuerte contracción a nivel de los músculos del periné, que en este caso obviamente son los músculos del periné masculino, y hay algunos que incluso están relacionados con lo que va a ser el mismo órgano eréctil, que es el pene, ¿no? Como por ejemplo la fuerte contracción ahí del músculo bulbo esponjoso y el bulbo cavernoso, que ellos están enraizados, ¿no? Lo que va a ser prácticamente el pene y la base del pene a nivel del periné. Y uno siente, ¿no? Ahí como si fuese un apretón en esa zona, y después de eso recién se expulsa el semen, que en ese caso ya va a ser la fase de la eyaculación, ¿no? Una vez salió todo ese contenido, pasa 1, 2 minutos y prácticamente va a volver todo al estado inicial, que en este caso sería la resolución, ¿ya? Entonces, esas son las etapas de, en este caso, el acto sexual masculino, ¿ya? Ahora, si abarcamos netamente a ver ya la parte hormonal, sabemos que tenemos, ¿no? Estas hormonas sexuales masculinas son llamadas también los famosos andrógenos, ¿no? Que la más principal va a ser la testosterona, pero no nos olvidemos que también a nivel sobre todo de lo que era nuestra glándula suprarrenal, ¿no? A nivel de la corteza hemos estudiado que hay otros tipos de andrógenos que van a colaborar también a la testosterona, ¿no? Que por ejemplo ahí tenemos a la dihidrotestosterona, la androstenediona, que obviamente nos ayudan también ahí en las características sexuales secundarias masculinas, ¿no? Ahora, lo que vamos a explicar ahí un poquito de la parte de la testosterona y de la misma secreción hormonal, ¿no? Se dice que esta hormona se va a liberar en primeras instancias a nivel, fíjense, de la vida, podemos decir, intrauterina, ¿ya? Precisamente para ayudar, ¿no? A darle sus características sexuales acá a los varoncitos, ¿no? Ahí también va a aportar, ¿no? La liberación de lo que van a ser los andrógenos, nuestra corteza de la glándula suprarrenal, para precisamente dar esas características, ¿ya? Pero en este caso, quien va a colaborar, como quien dice, en ese estímulo de estas hormonas, acá sobre todo va a ser la placenta. Ya vamos ahí a tener la aparición de la famosa gonadotrofina coriónica, que ustedes saben o van a aprender, ¿no? Pero ya van mencionando, ya van aprendiendo un poquito que la hormona gonadotrofina coriónica se libera en la placenta, ¿no? Entonces, ella lo que hace simplemente es ir y actuar a nivel testicular, haciendo que precisamente los testículos liberen lo que va a ser la testosterona, ya por ese lado. Una vez ese niño nace, ya prácticamente en toda la etapa de la infancia, no se vuelve a secretar en cantidades excesivas o prácticamente nulas la testosterona, ya porque son niños, entonces simplemente ellos van desarrollándose y no hay más, ¿no? Porque ellos no tienen una función específica que cumplir. Ahora, llegamos a la etapa de la pubertad, prácticamente ya en la adolescencia, donde podemos decir se activa ya nuevamente la secreción de esta hormona que va a ser la testosterona, pero obviamente, ¿no? Como ese niño ya ha crecido, ya no tiene en este caso su placenta que lo ayudaba a liberar esta hormona, recién pues se va a activar este eje que hemos visto en la parte inicial, que es el eje hipotálamo hipoficiario, que en este caso va a ir a las gónadas, ¿no? Gonadal, para arrancar con toda la secreción que hemos ido estudiando desde el inicio, ¿no? Entonces ahí no se olviden, por si acaso vuelvo a repetir, el hipotálamo, que es lo que va a ser ya en los adolescentes, obviamente, ¿no? Hasta la etapa de la adultez, pues vamos a liberar las gonadoliberinas. Esas gonadoliberinas van a ir y estimular acá a la adenohipófisis. Ahí vamos a liberar a las gonadotropinas. Las gonadotropinas, no se olviden,
la hormona luteinizante y folículo estimulante, ambas van, ¿no?, hasta los testículos, donde están los túbulos seminíferos. En los túbulos seminíferos tenemos estas células, las células de Leydig, que son estimuladas directamente por la hormona luteinizante para que ellas secreten testosterona, fíjense, ¿no? Y por otro lado, la folículo estimulante, que van a ir a estimular a las células de Sertoli para poderse producir lo que va a ser la espermatogénesis, ¿no? En este caso, sobre todo si hablamos de la testosterona, ¿no?, ya en un adolescente, en una persona más adulta, pero que ya tiene la secreción de esta hormona, ¿qué cambios vamos a tener entonces ahí en los varones? Por un lado, fíjense, esta hormona dice que lo que ayuda, ¿no?, es, por un lado, inhibir el catabolismo proteico, y con eso más bien ayuda en lo que va a ser aumentar la masa muscular, ¿no?, porque favorece precisamente para el desarrollo muscular. Es una acción directa de la testosterona, ¿no? Por otro lado, esta hormona lo que hace es disminuir ahí los depósitos de grasa, ¿no?, sobre todo ahí en las zonas abdominales. Precisamente, ¿no?, esto le da, como quien dice, esa característica especial que los diferencia a comparación de las mujeres, ¿no? Mañana, por ejemplo, vamos a ver que los estrógenos hacen lo contrario, ¿no? Más bien en ese caso hace que la grasita se deposite más en las caderas, en los senos, en los glúteos. En cambio, los varones, fíjense, es diferente, ¿no? Más que todo acá trabaja con la parte muscular. Por otro lado, también la testosterona, obviamente, no va a intervenir en lo que va a ser, como quien dice, el aumento del líbido, ¿no?, el deseo sexual, precisamente que lo va a ayudar posteriormente en lo que va a ser en las etapas reproductivas, ¿no? A nivel de su voz, se dice que la laringe tiende a crecer con esta hormona, a desarrollarse, podemos decir, de una forma mejor, ¿no? Y con esa acción, esa voz de los varones se hace más gruesa, ¿no? Se hace, como quien dice así, le da ese toque característico que es diferente, obviamente, al de las mujeres, ¿no? Por otro lado, es como un efecto, fíjense, medio raro también, ¿no? Pero a veces el exceso de testosterona a nivel de cabello puede incluso producir calvicie, ¿no? Pero obviamente, ¿no?, antes de que se asusten ahí los chicos, tiene que haber un efecto, como quien dice aquí, un antecedente hereditario, ¿no? Sobre todo si los abuelos eran calvos, el papá era calvo, el hijo también, no se espere otra cosa, ¿no? Entonces, la testosterona, como quien dice, ayuda incluso a desarrollar en ese cuadro, en ese caso, ¿no? Por otro lado, en el caso, a pesar, fíjense, de que desarrolle por este lado la calvicie, a nivel corporal en general, más bien ayuda a tener en este caso o estimula como quien dice, el crecimiento de los vellos, ¿no? Tanto a nivel facial, en este caso en la barba, en las axilas. Han visto tal vez ahí esos hombres, como dicen, ¿no?, con vello en pecho. Entonces, esas características sexuales secundarias masculinas están bien desarrolladas, ¿no? Y por otro lado, aparte de lo que era la parte muscular, también esos huesos van a ser más duros y más resistentes, ¿no? Precisamente para que esté listo para cualquier actividad. También, por otro lado, hay mayor, como quien dice, estímulo a nivel de las glándulas sebáceas, ¿no? Motivo por el cual quizás en los adolescentes, sobre todo en las etapas iniciales donde se está liberando testosterona en gran cantidad, esos adolescentes sufren con problemas de acné, ¿no? Precisamente secundarios a, en este caso, la liberación de la testosterona, ¿no? Por lo menos hasta que se vaya, como quien dice, acostumbrando, ¿no?, a esa liberación hormonal. Y a nivel de sangre, pues en este caso vamos a tener la mayor producción de eritrocitos, ¿no? Por eso es que quizás la diferencia, ustedes han debido de escuchar, no solamente de los eritrocitos en sí, del volumen sanguíneo, comparando ahí un hombre con una mujer, los hombres pues tienen mayor cantidad de sangre, ¿no? Aproximadamente 5 hasta 5.5 litros de sangre a comparación de una mujer, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Precisamente efectos de esta hormona que es la testosterona. ¿Ya?